Otero. Julia en la Onda, con Julia Otero. Pues hace unos días, se acordarán los oyentes, porque además hubo una enorme participación de muchísimas oyentes, centenares de oyentes de toda España. Hicimos un programa especial con motivo de una exposición en Barcelona que se llama A Mujer tenías que ser, y en aquel programa esperábamos al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pero al final justo la inhabilitación de Quim Torra pasó el día antes y por tanto aquel día había un pleno extraordinario en la Cámara Catalana y él como presidente pues tenía que estar allí, presidiendo, claro, así que no fue posible y hoy tenemos aquí a Roger Torrent, presidente del Parlamento. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. El día en que el Gobierno de Cataluña hoy estudia tomar decisiones drásticas es el día que coincide que está usted aquí. Ya sé que me va a decir que usted no es Gobierno, que es el presidente del Parlamento, pero me gustaría que me confirmara todo lo que sepa al respecto, que las universidades van a volver a la educación a distancia a partir de jueves, que habrá más restricciones. Bien, veremos porque las decisiones se van a tomar las próximas horas, se van a hacer públicas esta semana. Hoy hemos escuchado al secretario general del departamento, ¿no?, explicar por dónde van a ir estas decisiones, que corresponde efectivamente al Gobierno de la Generalitat, pero en cualquier caso estamos frente a una situación donde los datos pues están empeorando y es importante que tomemos decisiones antes de que la situación empeore en los próximos días, ¿no? Por lo tanto, es importante que todos tengamos conciencia de la situación en la que estamos, de este segundo rebrote, ¿no?, esta segunda ola de rebrotes que estamos viendo en todo nuestro contexto europeo, también obviamente aquí, y por lo tanto es el momento de actuar. Y evidentemente son decisiones que no son fáciles, que no son fáciles de tomar ni fáciles de explicar a la ciudadanía, pero que hay que tomarlas porque la situación puede empeorar los próximos días, ¿no? Hoy la portavoz del Gobierno, la señora Budó, ha dicho que si hay que pedir estado de alarma, se pedirá por parte del Gobierno de Cataluña. Lo primero en general es la vida, ¿eh? Debemos defender la vida de nuestros conciudadanos. Lo primero es hacer frente a la pandemia. No es una broma. Estamos a 338,49, ¿no?, de índice de rebrotes. Por lo tanto, las cifras están ahí y hay que hacer frente con todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Insisto, no es fácil estar al frente de las instituciones en este momento porque hay que tomar decisiones que no son fáciles de tomar, pero que hay que tomarlas. Y que si hay que pedir el estado de alarma, ustedes lo pedirán. Esto corresponde al Gobierno, que hará el proceso de reflexión que haga falta, y en cualquier caso el resto de las instituciones del país al lado de nuestro Gobierno. Bien, ¿nos puede confirmar el presidente del Parlamento de Cataluña que las elecciones van a ser el día 14 de febrero? El día de San Valentín, por cierto. Sí, pero no es que lo confirme yo, sino que es lo que dice la ley, ¿eh? La ley marca unos plazos que son los que son, y si seguimos pues estos plazos, nos marca efectivamente el 14 de febrero el día de las elecciones. De hecho, nos marcaría el 10 de febrero, que es un miércoles, y evidentemente todos estamos de acuerdo en que en las actuales circunstancias hacer elecciones un miércoles no es una buena idea, por lo tanto nos vamos al 14, que es el primer domingo posible. Y si lo lógico era que fuera ilegalmente es el plazo que sale, día 14 de febrero, ¿por qué se enfadaron tanto los de Junts per Cat con usted por haberlo anunciado? Pues no sé, porque se enfadaron, ¿eh? Yo me limité a marcar lo que dice la ley. Es tan fácil como coger un calendario y la ley, marcar los plazos y te sale el 10 de febrero, pero evidentemente vamos a trasladar al primer domingo, que es el 14. Por tanto, desistió ya usted de buscar un candidato instrumental para poner el reloj en marcha, que es lo que no hubo falta, digamos. No era mi responsabilidad, en todo caso es una propuesta que hacen los grupos parlamentarios. Yo he hecho la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, la semana pasada acabé dicha ronda. No hay ningún grupo parlamentario que me haya planteado algún candidato o candidata, sea instrumental o no, candidato a la investidura del presidente o presidenta de la Generalitat. Por lo tanto, va a pasar el plazo de los 10 días y vamos a entrar en el de los 2 meses, donde puede haber igualmente un debate de investidura, pero en este caso ya no saldrá de esta ronda de consultas, sino a iniciativa de uno o unos grupos parlamentarios. Y si durante estos 2 meses no hay dicho pleno de investidura, nos vamos automáticamente a elecciones, 54 días, por lo tanto, el 14 de febrero. ¿Por qué no quiso convocar elecciones Quim Torra antes de ser inhabilitado? Ya sé que usted no es Quim Torra, pero es una pregunta que me gustaría que intentara responder. En todo caso, quien debe responderla es el presidente de la Generalitat, es el presidente Torra, quien tenía la potestad de convocar elecciones. Nosotros siempre dijimos que
debíamos procurar que el tiempo de interinidad fuera el mínimo posible, ¿no? Que en las actuales circunstancias, ¿no?, un tránsito demasiado largo en esta situación, ¿no?, de provisionalidad no era la mejor de las situaciones, el mejor de los escenarios. Por eso planteábamos que la mejor decisión era que el presidente de la Generalitat convocara elecciones, que no fuera el Tribunal Supremo a través de una injusta inhabilitación a un presidente de la Generalitat por haber aguantado unas horas una pancarta en el balcón de la Generalitat, sino que fuera el propio presidente quien convocara elecciones, insisto, para limitar el tiempo de interinidad. No fue así, estamos en el escenario que estamos, por lo tanto lo que debemos hacer ahora es transitar el final de esta legislatura, los meses que quedan hasta el 14 de febrero, hacerlo lo mejor posible, sobre todo al servicio del Gobierno de la Generalitat, que es quien debe tomar decisiones de gestión de la pandemia, y lo importante es que hemos acordado, ¿no?, los socios de gobierno, los dos principales socios en el Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de la Generalitat, este tránsito hasta las elecciones. Y esto es muy importante para dar estabilidad, teniendo en cuenta la situación, que es una situación injusta porque se ha inhabilitado un presidente de la Generalitat por una pancarta, pero dar el máximo de estabilidad y mensajes de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía. Bueno, no voy a entrar en que la pancarta o no, no por la pancarta, sino por haberse negado a sacarla según la Junta Electoral en época de neutralidad, como es una convocatoria electoral, ¿no? Al final estamos hablando de una pancarta. Sí. Se ha inhabilitado un presidente de la Generalitat por mantener una pancarta. A mí me parece absolutamente desproporcionado, más teniendo en cuenta que otros actos que se produjeron durante dichas campañas electorales se han saltado con multas menores, y en este caso se ha inhabilitado a todo un presidente de la Generalitat. ¿Y usted cree que le ha molestado a Quim Torra ser inhabilitado? Lo digo porque hay muchos articulistas que sostienen y mantienen que dentro del martirologio Quim Torra quería una medalla, y que eso ha sido para él una medalla. Pues eso será la opinión de mucha gente en Cataluña. En fin, de quien sea, digamos. Lo que es evidente es que es una situación, desde un punto de vista democrático, escandaloso que se haya inhabilitado un presidente de la Generalitat por mantener una pancarta. Fíjese, ¿a alguien se imagina que un presidente de otra comunidad autónoma se lo hubiera inhabilitado por mantener una pancarta en el balcón de la sede del gobierno? A mí no. A mí me parece que hay una absoluta desproporción entre la pena y el hecho en sí. A mí no me parece razonable desde un punto de vista democrático. Más allá de si uno es independentista o no. A mí me parece que es absolutamente desproporcionado, insisto, desde un punto de vista democrático, que se aparte a un presidente que ha sido escogido democráticamente por una pancarta. Está claro que es el punto de vista que tiene Roger Torrent y sobre todo una mayoría de la ciudadanía en Cataluña. Y los independentistas en Cataluña. La verdad es que oficialmente Cataluña no tiene presidente, ¿no? Tienen ustedes un vicepresidente en funciones, que es Pere Aragonès, de su mismo partido, de Esquerra Republicana, que tiene limitadas por ley sus funciones, no puede remodelar el gobierno, aunque él quiera, no puede convocar elecciones, no puede tramitar proyectos de ley, incluso la tarea representativa del gobierno la tiene muy limitada, ¿no? Porque hubo un pacto que acordaron. ¿Por qué Esquerra Republicana aceptó ese acuerdo? ¿No hay un poco de humillación en ese acuerdo? No, hay una para situación ustedes, de para excepcionalidad política. Ya. Es evidente que no es normal estar en la situación que estamos. Y como no es normal desde ningún punto de vista, pues la reacción tampoco debe ser normalizar esta situación. Y en este sentido es que Republicana hemos sido consecuente con lo que hemos defendido toda la legislatura, que es que frente a la represión política que conlleva, por ejemplo, en este caso, la inhabilitación del presidente de la Generalitat, había que tener una respuesta coordinada, una respuesta acordada entre las dos fuerzas políticas que forman parte del gobierno de la Generalitat. Que son socios, pero también son rivales. Socios y rivales, porque compiten ustedes por el mismo electorado. Pero es que si fuéramos lo mismo, nos presentaríamos bajo las mismas siglas o el mismo partido. Ya hay muchos que quieren, ya. En fin, pero hay muchos, diferencias ideológicas. Ustedes no, pero los otros sí que quieren. Hay diferencias ideológicas que son evidentes y que además es un patrimonio del independentismo, porque una de nuestras riquezas, efectivamente, es esta pluralidad ideológica que hace que un independentista en Cataluña tenga diferentes opciones en función de sus criterios ideológicos. Hasta si es 5, más de derechas o es más de izquierdas. 5 habrá en este. Puede haber 5 en las nuevas elecciones. Y partidarias del unionismo también hay otras tantas opciones. A mí me parece que esto es una buena noticia desde un punto de vista democrático, ¿no? Que haya muchas opciones ideológicas que defiendan un proyecto político concreto para el futuro del país y que nos pongamos de acuerdo en aquellos consensos
que nos permiten avanzar, en este caso los independentistas, avanzar hacia nuestro objetivo político, y las otras fuerzas políticas pues también se definirán en este sentido. ¿Alguna vez te reconocerán, señor Torrent, que el procés ha sido un fracaso? ¿Quién lo dice que ha sido un fracaso? Esa es una premisa. La evidencia. Es decir, ¿dónde estamos en este momento? Lo que usted llama el proceso político, ¿no? El proceso político en Cataluña, nace de un conflicto político derivado de una crisis de legitimidad en Cataluña. Hoy, Cataluña es el único territorio en el Estado español que tiene un estatuto de autonomía que no ha sido votado por sus ciudadanos. Esto a mí no me parece normal. No me parece que un estatuto de autonomía de Cataluña, que fue aprobado por un 90% de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, luego pasó por las Cortes Generales y finalmente fue refrendado por los ciudadanos, fuera recortado por un tribunal. Luego hemos visto muchos más episodios de esta judicialización de la política. Pero en ese momento, esa sentencia lo que marcó fue una diferenciación, un corte definitivo entre buena parte de la ciudadanía de Cataluña y esa voluntad de encaje en el conjunto del Estado. Y desde entonces, el independentismo, que representaba el porcentaje que representara de la ciudadanía en Cataluña, se incrementó. ¿Por qué se incrementó? Porque, insisto, era el último ejercicio de encaje en el conjunto del marco jurídico y político del Estado, fue aniquilado por el Tribunal Constitucional, y desde entonces los catalanes y las catalanas reclamamos nuestro derecho a decidir nuestro futuro. A mí me parece esto profundamente democrático. Esto conecta con el principio democrático que dice que si una parte sustancial de un Estado pide ser preguntada sobre su futuro, hay que habilitar los mecanismos democráticos para poder hacer esta pregunta. Esto lo hemos visto en Canadá o lo hemos visto en el Reino Unido. Nos parece absolutamente normal y deseable en una democracia madura, consolidada, pedir, evidentemente, que se respete la voluntad de los catalanes y las catalanas de decidir libremente su futuro. ¿Y por qué sin llegar al 50% ustedes abocaron? Porque hoy Junqueras, su líder político, Oriol Junqueras, habla de ampliar la base del independentismo y habla de que hay que conseguir más del 50%, él dice, ¿no? En buena lógica, es decir... ¿Pero por qué se escogió la unilateralidad sin llegar siquiera al 50%? No, el objetivo del 50% es un objetivo que nos hemos fijado en el independentismo. ¿Quiere decir que cuando superemos el 50% eso bastará? No, evidentemente es una condición necesaria, pero no suficiente. Le digo algo, cuando estuvo aquí Puigdemont hace bastantes años, creo que hace 4 años, en una entrevista, me respondió a una pregunta que el 50% no era suficiente para declarar la independencia. Es una condición, hace años. Es una condición necesaria. O sea, a nadie se le escapa que una decisión tan importante no puede ser tomada por la mitad más uno. Evidentemente, cuanto más mejor, evidentemente, ¿no? Y desde la lógica del independentismo, mejor el 50% que el 40% y mejor el 60% que el 50%. En cualquier caso, es verdad que superar el 50% es un hito que nos hemos marcado, que es posible, que las encuestas nos están diciendo que es posible que lo podamos hacer en las próximas... ¿Las encuestas dicen próximas... eso? Sí, en fin, sí. Son públicas y se pueden consultar. Evidentemente, hay alguna vacilación entre una encuesta y otra. Esto pasa siempre. En cualquier caso, hay una tendencia generalizada que dice que efectivamente en las próximas elecciones podemos superar 50%. En cualquier caso, esto me parece que es un objetivo político que une al independentismo, que es factible y que hay que poner encima de la mesa. De hecho, nosotros hemos planteado, a través de un libro que han escrito Marta Rovira y Oriol Junqueras, una propuesta política que dice que para conseguir la independencia de este país hace falta una serie de requisitos, ¿no? Que hoy, leyendo todo lo que ha pasado en los últimos años, sabemos con más certeza que hace unos años. O sea, algo han aprendido, digamos, del proceso. Es que la política es aprender constantemente, si no, mal vamos, ¿no? Por cierto, ¿Pere Aragonés encabezará la lista de Esquerra Republicana? Veremos, esto tiene que decidirlo el partido. En cualquier caso, aún no se ha dado el proceso de selección y de elección interna, pero si es Pere Aragonés el elegido, pues, en fin, será un gran candidato y un excelente presidente de la Generalitat. ¿Es posible que Marta Rovira vaya en número 2? Veremos, En cualquier caso, es un proceso que no ha empezado Esquerra Republicana, que hará
cuando toque. Es verdad que tenemos las elecciones ya con data fijada y con fecha fijada, y que evidentemente pues dentro de poco empezaremos el proceso de elección de nuestras candidaturas. En cualquier caso, Marta Rovira es la secretaria general de Esquerra Republicana, es un valor político muy importante no solo para nuestra organización, sino para el conjunto del país. Por lo tanto, donde quiera estar Marta Rovira, creo que debe poder estar, porque aporta muchísimo desde un punto de vista político, insisto, no solo al independentismo, sino al conjunto de Cataluña. Pero será simbólico porque no puede volver a España, no puede volver aquí. Bueno, porque es víctima de la represión, bueno, ya, está pero en el exilio. Entonces ponerle en la lista que eso sería como poner a Puigdemont. Nosotros haremos la lista en función, evidentemente, de la realidad política del momento en Cataluña. Y eso quiere decir que, efectivamente, pues necesitamos mujeres y hombres que puedan gestionar el gobierno de la Generalitat. Siempre hemos dicho que era importante mantener, ¿no?, nuestras instituciones, que esto era imprescindible para dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos de Cataluña, y al mismo tiempo es verdad que estamos denunciando una situación que no es normal en democracia, que es que la secretaria general de un partido como Esquerra Republicana deba estar en el exilio porque, en fin, se la puede, como en el caso de los presos políticos, ¿no?, sentenciar a cárcel solo por haber puesto las urnas y preguntar a la ciudadanía de Cataluña qué futuro quería. No entro en debate con usted. Está claro que tiene, lo digo por lo del exilio, por lo de presos políticos, en fin. Bueno, no le gustará los epítetos y no le gustarán las etiquetas. En cualquier caso, la realidad es la que es. Sí, bueno, efectivamente. No entro. Por cierto, si ustedes consiguen un diputado más que los que consiga Puigdemont y Junts, ¿podemos esperar que ustedes intentarán jugar en Madrid el papel que jugaba la antigua Convergencia y Unió? Lo digo porque lo que hacía Convergencia y Unió, en fin, era respaldar a diferentes gobiernos en su momento, ¿no? A PP o PSOE, según. Hemos sido muy claros con respecto a nuestra actitud política en el Congreso de los Diputados. Y creo que hemos sido consecuentes con esta actitud, que dice que nosotros vamos evidentemente a usar nuestra capacidad de incidencia política en la gobernabilidad del Estado para forzar que el gobierno del Estado se siente en una mesa de negociación para negociar una salida democrática al conflicto político que vive Cataluña con el Estado. Y eso va a condicionar, evidentemente, toda nuestra actividad política en Madrid. No porque sea un capricho o una obsesión de Esquerra Republicana, sino porque la mayoría de la ciudadanía de este país, de Cataluña, lo que quiere es una solución democrática al conflicto político. Por lo tanto, de que se utilicen todas las herramientas disponibles por parte de las instituciones para encontrar esta solución al conflicto político, y eso pasa fundamentalmente por esta mesa de negociación, que evidentemente es un elemento central de la política no solo en Cataluña sino en el Estado. Usted es el presidente del Parlamento de Cataluña y por tanto es el presidente del Parlamento de todos los que viven o trabajan en Cataluña, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cree que se siente alguien que no es independentista cuando le escucha, señor Torrent, y les oye a ustedes hablar en nombre? Es un mal muy común en los políticos, siempre hablan en nombre de alguien, normalmente de una magnitud muy superior a la realidad. Pero yo diría, ¿cómo se debe sentir un votante del PP cuando el presidente Sánchez o la presidenta Batet habla en nombre de todos los españoles, ¿no? Pues con respeto institucional y respeto democrático? Al final, las figuras institucionales, al final también tenemos nuestros planteamientos políticos y no debemos renunciar a ellos para ejercer bien nuestras funciones y representar al conjunto, en este caso del Parlamento de Cataluña. Yo represento al conjunto de los 135 diputados y diputadas, piensen como piensen, planteen lo que planteen. En cualquier caso, evidentemente, yo también respondo a unos principios por los cuales he sido votado, porque el sistema político, el sistema institucional en Cataluña hace que el presidente del Parlamento de Cataluña sea un diputado. De hecho, yo me posiciono políticamente en cada pleno del Parlamento de Cataluña y voto en relación a la escuela pública o en relación a los impuestos o en relación a los presupuestos que apruebe el Parlamento de Cataluña, en relación a todo lo que votan los demás diputados y diputadas. Y de la misma manera que se debe entender, comprender y evidentemente alentar que cada uno exprese su opinión política, sobre todo por la que ha sido votado, pues también en el caso del presidente del Parlamento de Cataluña. Pero efectivamente, esto no quita, evidentemente, que yo represente al conjunto de los diputados. De hecho, yo creo que en este sentido hemos hecho un trabajo
en fin, muy intenso durante toda esta legislatura, que no ha sido nada fácil desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de coser grandes mayorías políticas que permitieran el funcionamiento más o menos normalizado del Parlamento de Cataluña, teniendo en cuenta la situación en la que hemos vivido, que no es fácil. Tampoco es fácil desde un punto de vista humano. Uno comprenderá que ver a compañeros y compañeras que entran en la cárcel o que están en el exilio no es fácil para muchos de nuestros diputados y diputadas, incluyéndome, evidentemente, yo. Por cierto, las consellerías que están en manos de Esquerra Republicana son las que tienen más responsabilidad en este momento, las de su partido. De ustedes depende sanidad, de ustedes depende educación, de ustedes depende trabajo, de ustedes depende las residencias de mayores. O sea, tienen ustedes ahora mismo una patata caliente que se llama gobernar. Y ¿no cree usted que todos los ciudadanos en Cataluña queremos una campaña electoral en la que ustedes hablen de las cosas que nos preocupan a todo el mundo, de la escuela, de los médicos, de la atención primaria? ¿Usted cree que tendremos otra vez la tortura de que unas elecciones se vuelvan a plantear de forma plebiscitaria otra vez, señor Torrent? Lo de tortura lo dice usted. En cualquier caso, mire, evidentemente que unas elecciones van de escuelas, de hospitales. Pero de eso nunca se habla en Cataluña. Hace 5 años que no hablamos de eso. No es verdad que no se hable. Se habla y mucho. De hecho, en el Parlamento de Cataluña hemos aprobado 23 leyes esta legislatura de carácter social. Y en los últimos años hemos aprobado 73, muchas de las cuales aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, y sistemáticamente han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional, una detrás de otra. Leyes, por ejemplo, que iban a la raíz del problema de la vivienda en Cataluña. Leyes que planteaban un escenario de quien contamina paga, ¿no?, para hacer frente al cambio climático. Leyes en definitiva, con un carácter marcadamente social para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de Cataluña. Y sistemáticamente, insisto, han sido tumbadas en su totalidad o parcialmente por el Tribunal Constitucional. Es por eso que somos independentistas. Es por eso que yo soy independentista. No por una cuestión nacionalista, no por una cuestión de símbolos, de banderas, de una cuestión nominativa. Yo soy independentista porque creo que es la única manera de tener herramientas para ayudar a la ciudadanía de este país. Y si hablo en profundidad de escuelas, de hospitales, de carreteras, hablo al final de tener instrumentos para dar respuesta a todo lo que nos piden los ciudadanos en pleno siglo XXI. Y esto, teniendo en cuenta las circunstancias, es tener un Estado, tener una república. Por lo tanto, por eso somos independentistas. Somos independentistas porque hablamos justamente de políticas sociales. Bueno, me quedan un par de minutos solamente. ¿Habrá presupuestos generales del Estado, señor Torrent? Pues no sé, no depende directamente. Sí. Evidentemente, hay una parte. Sí, depende. Sí, pero quien debe escoger como diríamos, con quién se arriba, ¿no? Con quién pacta estos presupuestos, debe ser el PSOE. Evidentemente, en una ecuación donde esté Ciudadanos no estará Esquerra Republicana. ¿Por qué? ¿Por qué hay que excluirse? ¿Por qué la política de exclusión? Porque evidentemente ideológicamente no representamos lo mismo. Por lo tanto, es muy difícil que un planteamiento de centro-derecha, neoliberal o de derechas, como representa Ciudadanos, pues nosotros nos sentimos cómodos. No, nosotros nos sentimos cómodos en planteamientos de izquierdas, progresistas y sociales. Pero gobiernan también con una parte neoliberal y de derechas en el gobierno de Cataluña. Con un proyecto político muy concreto en Cataluña y unas circunstancias muy concretas que no son las mismas, porque no son de normalidad democrática, que en otros ámbitos. En cualquier caso, y volviendo a los presupuestos generales del Estado, pues quien debe escoger es el PSOE. Esa pregunta debe hacerla al PSOE. De momento, que yo sepa, no han puesto encima de la mesa ninguna propuesta de presupuestos y tampoco han clarificado si quieren pactarlos con la derecha o plantear unos presupuestos sociales. En todo caso, que si dieran el paso hacia ustedes, sería después de las elecciones en Cataluña, ¿no? No sé, veremos porque antes ustedes no querrán. No sea que los competidores y socios de gobierno les llamen traidores, señor Torrent.
Mira, nosotros estamos aquí para tomar decisiones de carácter político y hacer política, más allá de lo que diga Twitter, más allá del ruido ambiental. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones de calado en estos momentos determinantes, no solo desde un punto de vista de la crisis política que vive Cataluña con respecto al Estado, sino sobre todo la crisis social derivada de la pandemia. Y nosotros la responsabilidad política la vamos a asumir, sea cuando sea, antes de las elecciones, después o durante de la campaña electoral. Suerte en la gestión de la pandemia. Gracias. Señor Torrent. Igualmente, suerte para todos. Pues, exacto, es la suerte de todos. Exacto. Presidente del Parlamento de Cataluña. Gracias. Son las 6, tiempo de noticias en Onda Cero.